directorio del Poder Judicial, doctora Serafina Dávalos, en la casa que acoge a la cultura, a la intelectualidad, y haciendo historia una vez más nos convoca a el cierre presencial del diplomado judicial organizado por la Asociación de Jueces del Paraguay, y con un cierre magistral internacional con la disertación de la ministra del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Argentina, la doctora Susana Medina. Damos la bienvenida también y recalcar que este acto está siendo transmitido a través de TV Justicia en directo de la Corte Suprema de Justicia. Así también destacar la presencia en la mesa de honor del presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, el profesor doctor Delio Vera Navarro. Así también destacar la presencia de la coordinadora académica de la Asociación de Jueces del Paraguay, la jueza Judith Gauto, y también estará como moderadora la jueza Vivian López. Doctora Susana Medina, te damos la más cordial bienvenida a nuestra casa, a este país. Tenemos que por Aiteque, en nuestro dulce idioma guaraní. Seas muy bienvenida a este país, que te sientas como en casa y que esta jornada sea gratificante y de mucho conocimiento para todos y todas. Sin más preámbulos, las palabras de bienvenida a cargo del profesor doctor Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay. Buenas tardes. Mi más cordial bienvenida para todos ustedes. Agradezco especialmente la presencia de nuestra querida disertante del día de la fecha, la doctora Susana Medina. Como bien ya se refirió, ella presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Argentina, quien abordará un tema de mucho interés para todos los jueces, que es el acceso a la justicia, el lenguaje judicial. Cerramos hoy el módulo de Derecho de Familia de nuestro diplomado judicial y lo hacemos por todo lo alto con la exposición de una gran magistrada, reconocida profesora, conferencista en Derecho de Familia, además de una gran gremialista y por todas las cosas es amiga de la Asociación de Jueces. Gracias por tu presencia. El derecho de familia, hoy autónomo y liberado de su rol puramente patrimonial del viejo derecho civil, tiene una importancia social fundamental. Las decisiones de las juezas y jueces en el área de familia, especialmente sensibles, debiendo utilizarse fundamentos directos, simples. Eso no significa una simplicidad como sinónimo de liviandad. Hablar simple, aunque se crea lo contrario, es muy difícil que ocultarse tras rebuscadas palabras. La Asociación de Jueces está comprometida con la formación, la capacitación actual, moderna y superadora de nuestra realidad. No es fácil. Constantemente enfrentamos los viejos vicios, la cultura del privilegio y la debilidad institucional. Siempre se la ingenia para abortar intento de formar una carrera judicial justa, equilibrada, socialmente aceptada y que garantice a los jueces y juezas remuneraciones acorde a la función
y una jubilación digna. Seguiremos, como ustedes saben, acompañando a nuestras asociadas y nuestros asociados en el ejercicio de la noble función judicial, que nunca ha estado más expuesta y solitaria como estos días. No es una época fácil y todos creen que el juez o jueza están obligadas a altos estándares de calidad, pero con un sistema que lo abandona a su suerte y que lo remunera peor que un director de fotocopia de algunas reparticiones ejecutivas. No bajaremos los brazos, solo comprometidos con la función y acercarnos al ciudadano, a la ciudadanía, a la gente, podremos seguir avanzando. Sin el apoyo de la ciudadanía, de la sociedad, ninguna batalla podemos lograrla. Muchas gracias. Cabe destacar también que la transmisión de este cierre presencial del módulo de familia del Diplomado Judicial, organizado por la Asociación de Jueces del Paraguay, está siendo transmitido en vivo por TV Justicia y así también por el canal de YouTube de la Asociación de Jueces del Paraguay. Brevemente voy a tratar de sintetizar la presentación de la hoja de vida de la querida doctora Susana Medina, para que tengan un poco en contexto a nuestra ilustre visitante. Ella es abogada, obviamente, vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos desde el año 2004 y ejerciendo el cargo de vicepresidenta hasta el periodo 2016 y así también el 25 de noviembre del 2021 designada presidenta electa por unanimidad para el periodo 2022-2023. En su largo haber también es directora del Instituto de Capacitación y Perfeccionamiento Judicial Dr. Juan Bautista Alberdi desde el año 2014. Es directora ejecutiva de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina, directora del Instituto de Género de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, directora ejecutiva de la Diplomatura Judicial en Género de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de la Oficina de la Mujer y la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina. Entre tantas participaciones internacionales también cabe destacar como uno de sus principales aportes justamente es creadora y directora del programa de acceso a justicia, La Justicia va a los barrios, del Supremo Tribunal de Justicia de Entre Ríos, así como del programa de acceso a justicia denominado Programa de Gestión Judicial, Primera Instancia, así como también Construyendo Ciudadanía. Su vasta hoja de vida es realmente muy extensa, creo que la vamos a poder conocer más también a través de su legado en esta tarde. Y por último también ha contribuido a la formación de diferentes asociaciones de mujeres juezas como en Paraguay, Ecuador, México, Chile, Guatemala, Perú, Jamaica, Pakistán, Túnez, Marruecos y el Líbano, y obviamente también ha sido, presidenta de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas y miembro y activista siempre por la igualdad de los derechos de las mujeres en la judicatura principalmente. Entonces, sin más preámbulos y también dando unas pequeñas indicaciones de las personas que nos siguen a través de las redes sociales en vivo, que las consultas posteriormente al debate de la ponencia de la doctora Susana Medina la pueden enviar al chat de WhatsApp del diplomado que vamos a ir recogiendo online para poder transmitir luego de la ponencia. Entonces, doctora Susana Medina, la palabra es suya.
Hola, muy buenas tardes. Bueno, en verdad es para mí un placer. Agradezco a la Asociación de Jueces de Paraguay, al doctor profesor Delio Vera Navarra, a todos y todas los integrantes del Poder Judicial de la Corte Suprema de Paraguay. Es para mí un honor realmente estar hoy aquí. Me siento como en casa, doctor. Muchas gracias. Paraguay tiene una rica historia, ha escrito importantes páginas de la historia, en toda la historia latinoamericana y la historia argentina paraguaya. Así que realmente me siento como en casa. Feliz de estar acá también en este salón con esta feminista tan importante, la primera abogada cuya historia he conocido hoy. Realmente ha sido un honor. Para mí no la conocía sinceramente, así que ha sido muy importante. Y el tema que voy a compartir con ustedes, yo quiero reflexionar en voz alta junto a ustedes, porque somos todos jueces y juezas. Es el lenguaje judicial, el lenguaje que estamos utilizando en la judicatura para hablar con la ciudadanía. Y creo que parte de la desconfianza que tiene la ciudadanía en sus jueces y en sus juezas es justamente porque no usamos el mismo lenguaje. Entonces, me parece que una forma de facilitar el acceso al servicio de justicia es tener un lenguaje más claro, más llano, más natural, más coloquial, con quienes son los justiciables. Y voy a compartir con ustedes, en algunos párrafos me voy a permitir leerlo para no equivocarme, un trabajo que escribí en el año 2005, estamos en el 2022. Fíjense, mi preocupación ya existía en ese año 2005, para el Congreso de Capacitación Judicial que se realizó en la provincia de Buenos Aires, Argentina, y me encomendaron el tema del lenguaje judicial. Y esto escribía y dije yo en ese momento en la conferencia que se realizó en Mar del Plata, en el mes de noviembre del 2005. Hice una pequeña historia de cómo se desarrolla el lenguaje, porque hay que conocer la historia para construir la memoria de las generaciones futuras. Yo decía esto, que en el siglo XIX, Ralph Waldo Emerson, 1803-1882, era un poeta y ensayista norteamericano que cultivó con éxito tanto la poesía como la filosofía y fue el primer jurista y poeta que influyó en el siglo XIX en el ambiente europeo. Sostuvo que el hombre es la mitad de sí mismo y la otra es su expresión. Concepto que precisó hacia fines del siglo XIX y principios del siglo XX el lingüista suizo Ferdinand de Saussure, diciendo: el lenguaje es un conjunto de hábitos lingüísticos que permiten a un sujeto comprender y hacerse comprender. Teniendo en cuenta estas definiciones y que en la era de las comunicaciones que estamos viviendo muchas veces se habla demasiado pero se dice poco, solo hay algo que puede superar el valor del silencio y esa es la palabra justa, esa que se dice desde la libertad responsable, es decir, la verdadera libertad. Y como dice Silvia Zimmerman, una lingüista argentina muy reconocida, puesto que la palabra es ese confín en que el individuo y la sociedad interactúan, no es solo cuestión de decir desde el convencimiento personal, sino desde la responsabilidad social. Más cuando quien habla dirige los destinos sociales, como somos los jueces y las juezas. Dirigimos los destinos individuales y a través de ellos los destinos sociales. Somos los jueces y las juezas el reaseguro de la República. Por eso también hago acá un paréntesis y brevemente me refiero a los sueldos que mencionó
el presidente de la Asociación de Jueces. ¿Por qué tenemos los jueces y las juezas que tener buenos sueldos y estar bien remunerados para tener una buena jubilación? Por la dignidad del cargo, porque somos quienes estamos, como decía acá Silvia Zimmerman, decidiendo los destinos de las personas y en definitiva de la sociedad y de la república. Es decir, la dignidad del cargo amerita buenos sueldos. Entonces, en esta tarea de razonar sobre el lenguaje judicial, como decía Yvonne Bordelois, tenemos que llevar adelante una suerte de ecología del lenguaje. ¿Para qué? Para contribuir a rescatar la palabra y encontrar la palabra justa, no siendo esto un problema de crítica filológica o de talento literario, sino el requerimiento de una nueva conciencia, una alerta contra el embate de las fuerzas que impiden nuestro contacto con el habla popular. Yvonne Bordelois dice también: el lenguaje es el depósito sagrado de nuestra conciencia, la condición de nuestra sabiduría, la garantía de nuestra identidad y de nuestra libertad, y también una fuente inagotable de placer si sabemos encontrarla. También Yvonne Bordelois, en su libro El país que nos habla, nos alerta sobre el academicismo pretencioso, al que me voy a referir más adelante, cuando cita a Eduardo Galeano. Eduardo Galeano, quien dijo que existe un alto porcentaje de gente que escribe de manera incomprensible, y se pregunta, ¿será incomprensible porque es demasiado profundo lo que quiere decir? ¿Será que no puede ser dicho de otro modo y no puedo llegar yo a esas cumbres? ¿O será que todo ese palabrerío enmascara la nada, el vacío de decir? Y remata sus reflexiones diciendo: ya que no podemos ser profundos, seamos complicados. Y la judicatura está corriendo el riesgo de convertirse en un academicismo pretencioso y complicado. Porque los jueces y las juezas estamos acostumbrados a hablar para otros jueces. Cuando estamos en la primera instancia pensamos qué va a decir la Cámara, la apelación, y cuando estamos en las cámaras pensamos qué va a decir la Corte, y cuando llega a la Corte, qué va a decir la Corte Interamericana. Es decir, estamos hablando para otros jueces y nos olvidamos de hablar para la gente, para ese ser de carne y hueso que está frente a nosotros y que estamos decidiendo ni más ni menos que sobre su vida y sus más elementales derechos humanos. Al analizar las diversas modalidades comunicacionales utilizadas en nuestras sentencias, en las audiencias, los jueces y las juezas interrogamos y exponemos en general sin tener en cuenta a los destinatarios y a las diferencias de saberes. No sabemos si tienen estudios primarios, terciarios, universitarios, no nos fijamos en eso. Y le estamos hablando a una persona universitaria, a una persona ideal, olvidándonos tal vez o sin saber que ese hombre o esa mujer que tenemos delante no sabe leer ni escribir, o que tiene estudios primarios incompletos, o estudios secundarios incompletos. Y a veces les hacemos contestar por sí o por no preguntas que no comprenden. Creemos que comprenden como comprendemos nosotros lo que estamos queriendo decir. Pero a lo mejor ese ser humano que tenemos delante no tuvo la suerte que hemos tenido nosotros de estudiar, de llegar a una universidad, de hacer lo que nos gusta. Porque hay mucha gente cuando miramos para atrás que quedó en el camino y que no ha tenido la suerte, como digo, que hemos tenido nosotros de llegar a estos puestos de decisión. Como decía, en la mayoría hablamos a un sujeto lógico gramatical y no a un sujeto histórico y social. Y este lenguaje no les permite o no nos permite hacernos entender, siendo muchas veces un conjunto de sonidos indescifrables, complicados, vacíos de contenido, a los que, como dije, la ley les obliga a responder afirmativa o negativamente. Entonces, teniendo en cuenta que la justicia es una aspiración humana constante y necesaria, pero utópica en cuanto ideal, y que el derecho es principalmente un indicador de la configuración del poder en una sociedad, ¿cómo saber cuándo una resolución, además de justa,
es comprensible. Y aquí coincido con Antonio Ruiz Balón, que la justicia no puede nacer de quien no es capaz de exponer sus ideas con integridad y consecuencia, por lo cual resulta necesario que las resoluciones judiciales no solo con una motivación razonable cuenten, sino también con un lenguaje especialmente comprensible. Al respecto, sostiene el integrante de la Comisión Andina de Juristas que una decisión es en gran medida un acto de comunicación social, y pasar por alto este detalle es quizás una de las convenientes formas de sometimiento de lo judicial y de permisividad social de la corrupción en sociedades como las nuestras. Una ciudadanía desorientada, cansada de lo judicial, que desconfía de sus jueces, sumida en medios de comunicación muchas veces superficiales e irresponsables para con el fortalecimiento de nuestra débil institucionalidad democrática, ciertamente no tiene por qué tener claridad para buscar el sentido democrático de la justicia. Por el contrario, tiene mucho sentido el hecho de que la justicia sea percibida y vivida como un valor relativo, lejano para los parámetros del derecho y próximo para las fuerzas de hecho. Quizás esta también sea una de las razones por las que en países como el nuestro, en el imaginario social no quepa reconocer a nuestros buenos jueces, ni siquiera a los más destacados, ni a las decisiones judiciales más trascendentales. Y para eso estamos las asociaciones, para hacer visibles a nuestros buenos jueces y buenas juezas, para visibilizar las buenas resoluciones judiciales y para mostrarle a la ciudadanía que estamos pensando en ella. El abogado y periodista español José Antonio Burriel, premiado por el Instituto de la Mujer contra la Violencia de Género en el año 2005, en un artículo titulado Lenguaje comprensible para todos, publicado en la página digital del diario español Las Provincias, sostuvo que la ciudadanía suele entender de las sentencias el acto jurisdiccional más importante solo el resultado, si condenamos o absolvemos. Y para los demás párrafos necesitan la traducción de los abogados. Por ello es necesaria la utilización de un lenguaje comprensible para todos, sin tener necesidad de acudir a los diccionarios o recurrir a arduas y costosas reflexiones, diciendo que los jueces estamos al servicio de los ciudadanos y no de galimatías o jeroglíficos. Y recuerda a Cicerón, el filósofo y político romano, cuando decía del filósofo griego Sócrates: hizo que la filosofía bajara del cielo a la tierra y la dejó vivir entre las ciudades, la introdujo en las casas, obligando a los seres humanos a pensar en la vida, en las costumbres, en el bien y en el mal. Es decir, Sócrates utilizó un lenguaje comprensible para todos. En otras palabras, todos entendían lo que Sócrates quería decir y podían reflexionar sobre sus palabras. Estoy convencida que el poder es un servicio y que es tarea de los jueces servir a la ciudadanía bajo el imperio de la ley. Sabemos que la autoridad es servicio y debemos esforzarnos, los jueces y las juezas, por mostrar nuestra auténtica naturaleza, que somos un poder al servicio de la gente. Al llegar a Paraguay en el aeropuerto, cuando voy a tomar el auto, leí, la primera frase que leí decía: Paraguay de la gente. Esto es la justicia de la gente. Así debe ser la justicia de la gente, con un lenguaje para la gente, no para la academia. El que quiera hacer academia, que está muy bien, y yo celebro la academia, que vaya a la academia y que escriba sentencias en latín, en alemán, si tuvieron la suerte de ir a Alemania, como a muchos de nuestros colegas, y que vienen después repitiendo frases en alemán que las ponen en la sentencia, y uno se queda mirando y diciendo: ¿qué habrá querido decir? ¿No? Bueno, no se trata de abdicar del lenguaje técnico jurídico ni de confrontarlo con el lenguaje popular, porque en realidad no existe tal contraposición, sino notorias asimetrías de fondo y de forma entre uno y otro. Tal como sostuvo Genaro Carrió, un jurista argentino muy prestigioso:
Si los jueces no quieren resolver a ciegas o en forma arbitraria, no les basta con conocer a fondo las normas jurídicas y sus fuentes, ni saber armar con ellas estructuras coherentes. Tienen que poseer además una adecuada información de hechos sobre ciertos aspectos básicos de la vida de la comunidad a la que pertenecen, un conocimiento serio de las consecuencias probables de sus decisiones y una inteligencia alerta para clarificar cuestiones valorativas y dar buenas razones en apoyo de las pautas no específicamente jurídicas que muchas veces tienen que buscar fundamento. Algo semejante se requiere de los juristas, que no se resignen a ser meros espectadores de un espectáculo que no entienden. De lo contrario, ni unos ni otros estarán en condiciones de cumplir una función social verdaderamente útil como es la nuestra. Entiendo que debemos procurar emplear en nuestros pronunciamientos un lenguaje que exprese de modo directo, por no decir coloquial o cotidiano, sin rimbombancias, sin altisonancias, de un modo claro, llano, sencillo y fundamentalmente comprensible. Y esto no quiere decir que sea vulgar, impertinente, procaz, discriminatorio y que subestime la inteligencia ajena. Muchas veces los justiciables que no saben leer ni escribir, pero tienen la experiencia de la vida, saben entender cuando les hablamos directamente qué estamos decidiendo sobre su vida. No subestimemos tampoco la inteligencia de esta gente. Toda decisión judicial debe ser comprensible y clara, tanto para el lego como para el letrado. ¿Por qué? Porque el que puede lo más, como el letrado, puede lo menos. Pero el que puede lo menos, el justiciable, no puede lo más. Parece un juego de palabras, pero no es así. Entonces pensemos siempre en qué puede la persona que sabe menos. Una sentencia que goce de integridad conceptual y claridad en el lenguaje podría ser comprendida y aceptada no solo por el sujeto de derecho hacia quien va dirigida, sino también por cualquier lector medio, lo que implicaría también educar gradualmente a la sociedad en estas cuestiones y mantenerla atenta e informada a cubierto de erróneas interpretaciones. En materia de familia, en nuestras sentencias, podemos educar al lector medio. Problemas diarios de la familia que podemos no solo resolver para las partes, sino también ir educando gradualmente a la sociedad. El doctor Armando Andret, un filósofo querido amigo cordobés, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Córdoba, en su teoría general de la argumentación forense, dice que el juez debe otorgar claras y convincentes razones de lo que decide, y no solo debe invocar la existencia de una norma legal que atienda en derecho positivo la respuesta brindada, sino también recordar en cada momento que su actividad profesional no tiene ni poder soberano alguno, sino que poseen el poder del súbdito, y que si bien los jueces no necesitan autorización para actuar, una vez que lo han hecho deben dar motivos de tal realización. Por esa misma razón es que la verdadera responsabilidad de los jueces radica cada vez más, con mayor énfasis, en la seriedad de cómo asumen el tema de la fundamentación de las resoluciones, porque cada vez la sociedad está más involucrada en el proceder de la judicatura. Este deber de fundamentación de las resoluciones judiciales impone remarcar la importancia de la claridad expositiva de las razones que justifican la decisión y del uso de un lenguaje que, sin dejar de ser técnico jurídico, se inserte dentro de una prosa comprensible y sobria. Es decir, de lo que se trata es de decir de manera natural, hablar como cuando estamos hablando con nuestros amigos, con nuestra familia, con nuestros vecinos. Y repito, quien quiera escribir sentencias académicas puede hacerlo en la academia, pero no para los justiciables que están esperando cuando decidimos si le sacamos la casa, si se queda sin trabajo, si le sacamos los hijos, si los hijos se cambian el nombre. A ellos tenemos que hablarle de manera coloquial, llana, amigable. Hablando de la sentencia, sabemos que es nuestro deber
actuar con independencia, imparcialidad y motivación. Pero el deber de motivación fomenta el deber de fallar conforme el sistema jurídico de una manera que podamos dar la argumentación de manera racional y simple. Es decir, el juez o la jueza debe ofrecer o explicitar algún tipo de fundamentación de manera tal que pueda explicar las razones del por qué toma esa decisión en un lenguaje comprensible. Hacer como hizo Sócrates, que bajó la filosofía del cielo a la tierra. Entonces bajemos nuestro lenguaje comunicacional de las sentencias, de la judicatura, no pensando en los otros estratos judiciales, sino pensando en la gente, en los que menos tienen, en los que más sufren, en los que muchas veces no tienen más que su propia vida, su propia existencia, y la ponen ni más ni menos que en nuestras manos para resolver sobre sus más elementales derechos humanos. Las 100 reglas de Brasilia lo sostienen a esto. Fíjense, cuando se refiere al lenguaje judicial como forma de garantizar el acceso a la justicia, ¿qué dice? Dice así, la sección segunda, titulada Comprensión de actuaciones judiciales. Se adoptarán las medidas necesarias para reducir las dificultades de comunicación que afecten a la comprensión del acto judicial en el que participe una persona en condición de vulnerabilidad, garantizando que ésta pueda comprender su alcance y significado. Y en la parte de notificaciones y requerimientos dice: en las notificaciones y requerimientos se usarán términos y estructuras gramaticales simples y comprensibles, que respondan a las necesidades de las personas en condición de vulnerabilidad incluidas en estas reglas. Asimismo, se evitarán expresiones o elementos intimidatorios sin perjuicio de las ocasiones en que resulte necesario el uso de expresiones. Y agrega, en las resoluciones judiciales se emplearán términos y construcciones sintácticas sencillas, sin perjuicio del rigor técnico. No se trata de abdicar del lenguaje técnico, sino de hacerlo comprensible. Tampoco se trata de escribir muchos y hacer sentencias largas que nadie lee, porque, queridos amigos y amigas, muchas palabras no significan sabiduría. El Código Iberoamericano de Ética Judicial, al que adhirió también Paraguay, en su artículo 18 prescribe que la obligación de motivar las decisiones se orienta a asegurar la legitimidad del juez, el buen funcionamiento de un sistema de impugnaciones procesales, el adecuado control del poder del que los jueces son titulares y, en último término, la justicia de las resoluciones judiciales. Y agrega en el artículo 19, motivar supone expresar de manera ordenada y clara, razones jurídicamente válidas aptas para justificar la decisión. Y el artículo 27 agrega, las motivaciones deben estar expresadas en un estilo claro y preciso, sin recurrir a tecnicismos innecesarios y con la concisión que sea compatible con la completa comprensión de las razones expuestas. ¿Y esto por qué? Porque en la era virtual, donde todos tenemos la posibilidad de copiar y pegar, hemos visto sentencias que carecen de un sentido lógico. No solo están en un lenguaje incomprensible, sino que carecen de sentido lógico. Entonces, tengamos en cuenta, escribamos poco y claro. Pensemos, siempre digo, en esa persona que tenemos delante. Entonces, para ir concluyendo, porque prefiero hacer un diálogo con ustedes y reflexionar juntos, como decía Jorge Luis Borges, a quien seguramente ustedes conocen, el deber de cada uno es dar con su voz. Busquemos, los jueces y las juezas, cada una nuestra voz. Ello con el firme propósito de contribuir a alentar una visión más democrática de la diversidad y más respetuosa de los justiciables. Escribamos de modo tal que todos nos entiendan, sin perder la elegancia.
Pensemos en esos hombres y mujeres que confiaron en nosotros, en cómo hacer para que ellos y ellas entiendan, recuerden y apliquen lo que escribimos al resolver nada más ni nada menos que sobre sus vidas. Escribir con sencillez no quiere decir despreciar las reglas gramaticales ni los principios del buen gusto. Hagamos frases cortas, prefiramos lo simple a lo complejo, usemos palabras familiares y concretas, evitemos las palabras innecesarias, expliquemos al justiciable la razón en que se funda nuestra resolución con claridad, como nos dicen las 100 reglas de Brasilia y el Código del Juez Iberoamericano. No se trata de escribir demasiado. Muchas palabras, como dije antes, no significan sabiduría. No crean que porque escribamos más vamos a ser más sabios. Tampoco se trata de escribir con latinismos, que solo comprenden los letrados. Porque a veces ustedes, no sé si les ha pasado, ven en las sentencias cantidad de frases en latín, en un párrafo 4 o 5 frases en latín. Y bueno, yo creo que el común medio de la población, tampoco yo al menos, tuve la suerte de estudiar latín. Bueno, como digo, tampoco se trata de escribir con latinismos que solo comprenden los letrados o en idiomas extranjeros que solo comprenden quienes hayan tenido el privilegio de acceder a esa lengua que seguramente no es la propia del justiciable en la mayoría de los casos, al menos en nuestros países latinoamericanos. Creo sí que deberíamos pensar en incluir en la currícula universitaria una materia que, así como hemos podido después de muchos años, después de 30 años, incluir la temática de género, que incluyamos la temática del lenguaje comunicacional de las sentencias, porque cuando estudiamos abogacía nadie nos enseña cómo redactar las sentencias, eso lo aprendemos en la práctica. Así que creo que un avance sería que la currícula universitaria tenga este tema de lenguaje claro y de lectura fácil. No se trata, como ha pasado en Argentina, en algún caso 2018, de utilizar en una sentencia frases burlonas, irrespetuosas, insolentes, erráticas y discriminatorias. Un lenguaje que no se compadece con el que espera la ciudadanía de un juez socialmente responsable. Esta es una sentencia que un juez laboral que tenía que resolver sobre la relación laboral que tenían dos personas que vendían garrapiñada, caramelos, gaseosas en una cancha de fútbol en Racing Club de Avellaneda, en Argentina. El juez, que era un futbolero furioso, según él mismo se declara, en las sentencias utilizan no solo frases discriminatorias contra estos dos trabajadores del tablón, sino también se burla de los equipos de fútbol. Por ejemplo, Racing se escribe, no sé si ustedes lo han visto, R-A-C-I-N-G, Racing Club de Avellaneda, que tiene los colores patrios, celeste y blanco. Y el juez en la sentencia le ponía Racing, como no tuviera sin cancha. Al club independiente le llamaba, no decía independiente, le decía indiferente. Entonces, no solo, ¿qué necesidad tenía ese juez? Así como le digo del academicismo pretencioso del juez que quiere escribir sentencias en alemán o en latín, llegamos a este otro juez que escribe de manera vulgar, discriminatoria, errática, torpe. No. Por eso digo, el deber de cada uno es dar con su voz, como decía Jorge Luis Borges. Esa voz que se dice desde la libertad responsable, como dije al principio, la verdadera libertad. Fíjense la responsabilidad que tenemos los jueces en el lenguaje judicial. En definitiva, queridos colegas, la conclusión para cerrar esto es que escribamos para expresar, no para impresionar, ni de un lado ni del otro.
para impresionar como prestigiosos académicos o para impresionar como hizo este juez que salió, por supuesto, en todos los diarios de la República Argentina, porque había hecho esta sentencia. Y esto me lleva a una poesía de Juan L. Ortiz, de un poeta entrerriano, Juan Laurentiano Ortiz, que decía: seamos sencillos, porque en esa sencillez nos vamos a encontrar en la hermandad delicada con nuestra propia esencia, y seremos, los jueces y las juezas de la República, una luz en la noche de la tierra. Seamos eso, una luz en el camino. Y cultivar el lenguaje claro y que las sentencias sean de fácil lectura me lleva a reflexionar con ustedes en las virtudes que tenemos que tener los jueces y las juezas. Las virtudes son 7. Son las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, descritas por San Pablo en la primera carta a los cristianos de Corintio, y la templanza, la sabiduría, la fortaleza y la justicia, que para Sócrates, Platón y Aristóteles coincidían los tres en que estas eran 4 llaves para acceder a lo bueno, a la cima de lo bueno, decían, a lo bueno total. Las virtudes fueron magníficamente pintadas, retratadas en los espaldares de los jueces del Tribunal de la Mercancía. Allá por el año 1470, el gremio florentino de los mercaderes, que elegía a los jueces que iban a juzgar sobre sus temas comerciales, le encargaron al joven pintor Piero del Polaiolo, que no tenía 30 años de edad, que retratara las virtudes para pintarlas en los respaldares de los asientos, para que cuando los jueces y los justiciables enfrente estuvieran ahí, se inspiraran en esas virtudes al resolver sobre las cuestiones sometidas a su consideración. Le encargan a Piero, y Piero pinta 6 de las virtudes, y le faltaba la fortaleza, se demoró con el trabajo y le faltaba la fortaleza. Entonces le pide el Tribunal de la Mercancía a un joven Sandro Botticelli, que tenía 25 años de edad, para que retratara la fortaleza. Magníficamente retratadas las 7 virtudes, son pintadas, se encuentran hoy en la Galería del Uffizi en Florencia. Y fíjense, en aquella época, estamos hablando del 1400, retratan las virtudes como doncellas, como mujeres. Las pintaron en los respaldares de los asientos donde se sentaban hombres. Entonces, cuando como juezas venimos militando por los derechos de las mujeres desde hace tantos años, nos damos cuenta de que esta búsqueda de la igualdad real de hombres y mujeres y esta búsqueda de la justicia no es de hoy, es de hace muchos siglos. Han pasado mucha gente en esto. Entonces, creo que hoy, quienes tenemos la formación, las herramientas informáticas y tantos recursos a nuestro alcance, no podemos dejar que pasen muchos años más y mucho menos siglos para buscar un lenguaje comunicacional acorde con lo que la ciudadanía necesita hoy. Muchas gracias. Gracias, Susana. La verdad que tomando notas me quedé corta. Está abierto el debate. Les invito aquí a los presentes que están con nosotros, lo cual me pone muy contenta. Mayoría mujeres, Susana. No sé si las colegas otra vez dijeron presente. Les agradecemos su presencia y también para que vayan enviando
las preguntas en el chat del diplomado que tenemos habilitado. Estoy viendo que muchos colegas nos están siguiendo por TV Justicia y están también marcando su asistencia con nuestro innovador QR que hoy inauguramos para decirle adiós al papel a partir de marzo del 2022. Si ya hay preguntas aquí, si no paso a las del chat, les pregunto a los colegas. Saludamos también a los hombres y agradecemos la presencia de los hombres. Siempre digo que hombres y mujeres somos diferentes en cuanto al sexo, bienvenido que así sea, pero somos iguales en derechos, en dignidad, en capacidad, en creatividad, en sueños. Y esta diferencia nos enriquece y realmente valoro mucho que haya tantos colegas hoy acá. Sí, tenés razón, Susana. Edith, por favor. Buenas tardes. No, obviamente que estoy a favor del activismo judicial toda la vida. Yo tengo una larga carrera judicial, he sido primero abogada litigante, después defensora de pobres y menores, después agente fiscal de instrucción, jueza de instrucción durante 14 años y desde el año 2004 estoy en el Superior Tribunal. Y siempre he activado, siempre he militado por los derechos humanos de todos, pero en especial los derechos humanos de las mujeres. Nunca antes del año 83, que es cuando vuelve la democracia a mi país, ocupé ningún cargo. Es decir, yo no soy un juez que haya jurado por el Estatuto de Reorganización Nacional, como se llamaba en aquella época. Mis cargos públicos han sido a partir del año 83. Y siempre milité y, por supuesto, estoy a favor del activismo judicial porque creo que es la forma de conseguir muchas cosas. Como decía Carmen Argibay, juntas somos más. Entonces, en nuestras democracias latinoamericanas, que recién están comenzando, que muchas son nuevas, es importante trabajar de manera conjunta para proteger la individualidad de cada uno de los jueces, ¿no? Y darles el respaldo, que se sientan respaldados, que se sientan que no están solos, porque muchas veces tenemos que tomar decisiones difíciles, graves, y estamos solos. Entonces creo que las asociaciones y el activismo judicial hacen que no estemos tan solos. No, por favor, para mí un placer. Gracias, Edith. Y mientras siguen llegando preguntas, ¿alguien más en el auditorio? Aquí me llega una pregunta, doctora Susana, sobre cómo implementar el lenguaje claro según los fueros. No es lo mismo familia que estamos hoy, ¿verdad? Que civil y comercial, penal. Bueno, yo creo que en materia familiar tenemos que utilizar un lenguaje, como decía hoy, un lenguaje coloquial, un lenguaje familiar, como si estuviéramos hablando los integrantes de nuestra familia. Y en el caso de los niños, incluso se ha propuesto utilizar los colores para explicarle a los niños con colores y con dibujos en las sentencias qué pasa sobre su vida. Me llegó hace poco un juez de Formosa, un juez de niños, niñas y adolescentes de Formosa, escribió una sentencia justamente donde se le explicaba a un niño cómo iba a ser su composición familiar y lo hacía a través de los colores y los dibujos. Lástima que no lo tengo ahora en el chat, pero se los hubiera mostrado. Así que yo creo que en materia de familia hay que utilizar ese lenguaje familiar y coloquial.
y será otro en materia penal, y será otro en materia civil, en materia comercial. Son diferentes fueros. Así que por eso hay que ajustar, como digo yo, el lenguaje comunicacional, y esto tiene que ser una materia en la currícula universitaria. No podemos estar nosotros ahora, de hecho lo estamos haciendo, cursos, seminarios, talleres, para nosotros, para nuestra generación, pero tenemos que pensar en la generación que viene, no solo pensar en nosotros, sino también en los otros, las otras generaciones, y que las nuevas currículas universitarias incluyan esta temática, así como les costó mucho incorporar el tema de género, que hagan también el lenguaje de las sentencias, y terminar con ese ¿cómo le diré? Ese lenguaje barroco, ese lenguaje del siglo de oro español, donde era muy florido y muy atractivo, pero no era comprensible para todos. Sí, doctora, es como que tenemos que desaprender a escribir difícil y aprender a escribir fácil. Tal cual. Resumiendo más o menos todo lo que fui anotando. La colega Gloria Machuca nos pregunta desde el chat: ¿podría, doctora Medina, ahondar en más detalles de los 7 valores que deben tener un juez o jueza, más en este tiempo en que todo se relativizó? Sí, son las virtudes. Como les dije, las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Fíjense, ¿qué es tener fe? Es creer, creer en el otro, creer en los valores. ¿Qué es tener esperanza? Es lo contrario de la desesperanza. Todos los días nos levantamos con esperanza de que va a pasar tal o cual cosa, de que nos va a pasar algo bueno. Entonces, la fe, la esperanza y la caridad, es decir, la empatía, ver en ese ser humano que tenemos delante al justiciable con sus problemas y en toda su real dimensión y su problemática, sobre la cual nosotros tenemos que intervenir. Bueno, la templanza, la paciencia, la justicia en esa serie iconográfica que yo les mencioné, que la pueden buscar en Google y las van a encontrar porque hay unos artículos muy interesantes. La justicia está representada por una mujer, una doncella joven, que tiene en su mano izquierda una esfera que representa el mundo, y en su mano derecha una espada, porque era el signo romano de la justicia en aquella época, y la espada simboliza el castigo al culpable y la protección al inocente. La fortaleza está retratada con una masa de piedra, representando aquella historia de Hércules, que con la masa rompió el bien y el mal y los separó. Así que yo creo que esas son las virtudes, sinceramente les digo, esas son las virtudes que los jueces y las juezas tenemos que cultivar, tenemos que practicar todos los días. Así como debemos practicar el nuevo lenguaje, tenemos que practicar también las virtudes. ¿Por qué? Porque el juez virtuoso o la jueza virtuosa seguramente se va a rodear de gente y de sus colaboradores virtuosos también. Es como una piedra en el estanque. Cuando ustedes tiran una piedra en el agua, se produce esa onda así. Entonces, el juez o la jueza virtuosos también va a buscar que sean virtuosos sus colaboradores, que sean virtuosos en su familia, que sean virtuosos en la vecindad. Y eso va a redundar en un beneficio para la sociedad toda. Tenemos que aprender a cultivar las virtudes. Tal vez muchos de los problemas que tenemos que resolver hoy sea justamente porque la gente se ha olvidado de las virtudes. Estamos en general pensando en otras cosas y no en las virtudes. Y las virtudes son, en definitiva, lo que le da sentido a la función jurisdiccional. Pasamos muchas horas acá dentro de nuestros despachos y lejos de nuestra familia.
Entonces, eso tiene que tener un fin, y un fin que vaya más allá de nuestros propios intereses. Un fin que sea el de lograr una justicia para todos, una justicia inclusiva, una justicia independiente, transparente, incorruptible, eficaz, eficiente, cercana a la gente y con perspectiva de género. Cuando digo perspectiva de género, ¿qué es? Bueno, es tener una mirada inclusiva, amplia, generosa, no estereotipada, no sexista. Una mirada que pueda atravesar la mirada del otro. Piensen ustedes como jueces y como juezas, cuando tenemos delante una persona, si podemos mirarle a los ojos y decir sobre tu vida o sobre tu casa, sobre tu propiedad, tal o cual cosa. Porque es muy fácil firmar una sentencia que diga reclusión perpetua. No. Miremos a los ojos a esa persona a la que le vamos a quitar la vida para la libertad para siempre y digámosle, por esto la reclusión perpetua. A ver si nos atrevemos. A ver si nos atrevemos. Por eso digo yo, terminemos con el academicismo pretencioso, que la escuela de fulano, que la escuela de mengano, que sin hacer nombres. No, pensemos en ese señor que es un NN, que no llegó a la escuela primaria y que le estamos diciendo, le estamos quitando lo único que tiene, que es su dignidad y su libertad. Entonces, creo que eso es cultivar las virtudes. Gracias, Susana. ¿Tenemos alguna otra pregunta aquí en el auditorio? Sí, doctora, si le pueden dar el micrófono, por favor. Gracias. No, abogados de ramos generales. Sí. Claro. Por eso es tan necesaria la especialización. Creo que lo hablábamos hoy cuando visité esos hermosos juzgados de niños, niñas y adolescentes, que realmente vi cómo trabajan. No sé si hay acá algún juez o jueza, creo que usted estaba, y los felicito realmente. Es necesaria la especialización, no solo exigirla en la judicatura, también en la abogacía, en los profesionales de la abogacía, para que no hagan presentaciones impertinentes, inoportunas, extrañas, y que también tengan, porque se nos exige todos a los jueces y las juezas, y no se les exige a los profesionales de la abogacía. No sé cuál es el motivo, pero yo creo que tenemos todos que ir a la especialización. Por ejemplo, también el tema de violencia de género. No todos pueden intervenir en esos casos. Así como hay especialistas en derecho penal, especialistas en derecho civil, especialistas en quiebra, también tendrían que haber profesionales de la abogacía especialistas en derecho de familia, que es un fuero muy delicado, que tiene muchas y muy variadas aristas, sensibles aristas. Entonces necesitamos de la especialización y de la responsabilidad funcional. Ese también es otro tema. Por favor, muchas gracias a usted. Doctora Medina, tenemos una pregunta referente a lo que usted dijo, que se debe escribir pensando en la gente y no en los otros estratos judiciales. Por supuesto. Imaginemos un juez de paz o un juez de primera instancia que va a ser revisada su sentencia por un tribunal, y en su experiencia en la Argentina, lo del lenguaje claro, ¿se puede modificar de abajo para arriba o de arriba o de arriba para abajo? ¿Cómo funciona mejor? Yo creo que ya se está produciendo un cambio de abajo hacia arriba, como ocurre con todos los cambios.
Fíjense que este tema lo abordé, como les dije, en el año 2005 y recién hace un par de años atrás en Argentina comenzó la red de lenguaje claro en un taller de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Así que fíjense cuánto tiempo, por eso les digo, hace 15 años, no quiero que pasen 30 años para que las sentencias estén redactadas en lenguaje claro. Y sí, porque yo he sido jueza de primera instancia y cometía ese error de pensar cuando escribía las sentencias qué iban a decir los camaristas cuando me apelen y los camaristas qué van a decir la corte cuando me apelen y la corte quiere, entonces es como se van sumando cosas a la sentencia de ese pobre hombre o pobre mujer que lo que quiere es que le resuelvan su caso en el menor tiempo posible. No que pasen años para resolver sobre su vida, sobre su propiedad, sobre su nombre, sobre su libertad. No. Entonces, creo que acá todos tenemos algo de responsabilidad y por eso decía reflexionar en voz alta junto a ustedes, ¿no? Tenemos que promover esto del escribir sencillo, de escribir para expresar y no para impresionar. ¿A quién queremos impresionar? Mire, si quieren impresionar, escriban la mejor sentencia en otro idioma para ponerla en un cuadro, va a estar bien, pero a la gente no le va a servir. Busquemos la justicia para la gente, para eso estamos. Para eso estamos acá tantas horas en nuestros despachos. Y estudiamos y nos perfeccionamos, porque yo, miren, directora de un instituto de capacitación judicial, yo apuesto a la capacitación. Entiendo que la capacitación es una valiosa herramienta de crecimiento individual, también de fortalecimiento institucional y garantía para la ciudadanía. Estoy de acuerdo con la capacitación, lo hago y me gusta y estudio, pero es para mí, es para mi enriquecimiento personal, para que me ayude a dictar buenas sentencias y tomar medidas que le sirvan a la gente, pero no para escribirla a ese hombre hachero o a esa empleada doméstica 40 hojas con citas en alemán y en latín que no entiende. La sentencia la tiene que poder leer esa persona y después la parte académica, la legislación, es decir, los fundamentos jurídicos de nuestra sentencia, que los tiene que tener la sentencia, obviamente, será para los otros estratos judiciales. Pero hay una parte de la sentencia, la parte de los hechos y de la valoración de los hechos, que tiene que ser en un lenguaje coloquial y comprensible para las personas que están involucradas en ese proceso. Y después, cuando escribimos la jurisprudencia y la fundamentación legal, bueno, eso sí, porque está dirigido a los abogados y a quienes entendemos, ¿no es cierto? Pero no es nada nuevo lo que estoy diciendo, las 100 reglas de acceso a justicia, de 100 reglas de Brasilia lo dicen. El Estatuto del Juez Iberoamericano lo dice. Entonces, demos vuelta a la página, ¿no? Y empecemos a escribir de manera que la gente nos entienda, porque creo que de esa manera la gente va a recuperar la confianza en nosotros, en la judicatura, cuando entendamos lo que le queremos decir. Sí, doctora, y en el año pasado, en medio de la pandemia, entre tantas charlas virtuales, los colegas abogados decían siempre que ellos, ahora con lo digital, ¿verdad?, que están todas las sentencias ya, tienen que leerlas en el teléfono. Entonces cuesta mucho leer una sentencia de 40 páginas, de 50 páginas. O sea, la tecnología hoy también nos obliga a que menos es más. Por supuesto, absolutamente. Sí. Porque no se puede leer tampoco en la pantalla tanta cantidad de palabras. Pero es que ya nadie las lee. Ni antes tampoco, ¿verdad? Nadie, ni antes tampoco, no, por supuesto. Doctora, usted se refirió a la función social del juez, a que debemos ser útiles a nuestra sociedad. Y ayer también en una entrevista decía que lo más importante en la independencia del juez, y esto ya lo traigo a colación porque estamos todos entre colegas, ¿verdad?, es la independencia del juez y sobre todo ser independiente incluso de sus propias convicciones.
Así es, absolutamente, sí. Bueno, respecto de la función social que tiene el juez, sí, creo que es así, absolutamente. Nadie en mejores condiciones que un juez o que una jueza para cambiar lo que está mal hecho en la sociedad. Por eso digo, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el poder de decidir, es decir, no somos un colectivo como pueden ser otras asociaciones de otros profesionales, de otros colectivos, qué sé yo, feministas o de cualquier tipo. ¿Por qué? Porque nosotros somos jueces y juezas y podemos decidir. Nosotros somos la boca de la ley, ¿o no? Nosotros somos quienes interpretamos la ley y la aplicamos y decidimos. Entonces, por eso digo de la función social del juez, porque decidiendo puede cambiar los destinos de una persona, pero también de una comunidad. ¿Mm? Y respecto de la independencia, sí, por supuesto. Creo y defiendo la independencia judicial, es la forma de garantizar un verdadero servicio de justicia. ¿Quién no quiere un juez independiente? ¿Quién quiere un juez que esté mirando los diarios para ver qué decide? En base a lo que dice la prensa decide. ¿Por qué? Porque tiene miedo. No, eso no se compara, eso no es un juez. Por eso hablaba hoy de la fortaleza de los jueces y de las juezas. Entonces, creo que la judicatura tiene que ser independiente, como decía Carmen Argibay, aún de sus propias convicciones. Aunque yo no crea en tal cosa, tengo que decidir sobre la misma y no aplicar lo que yo pienso, sino lo que dice la ley, lo que dice la jurisprudencia, lo que dicen los precedentes. Tenemos que tener en cuenta esas cosas y no nuestros propios criterios o otros criterios ajenos, como bien digo, la prensa, porque créanme, he conocido jueces y juezas que en base a lo que dice la prensa, porque tienen miedo después de salir, claro, escaldados, entonces fallan así. Ese juez timorato no me sirve. Ese juez timorato no me sirve. Y para ser juez hay que ser valiente. Si no, se dedica a otra cosa. Tal vez hablo en un lenguaje demasiado coloquial, pero es así. Pongámonos en el lugar del justiciable, no de jueces. Pongámonos en el lugar, si nosotros llevamos nuestro problema a un juez o a una juez, ¿qué tipo de juez o de jueza querríamos que resuelva sobre nuestra vida? Un juez valiente, imparcial, independiente. Entonces, ¿eso es lo que queremos para nosotros? Bueno, nosotros queremos eso para los demás. Por supuesto que sea capaz. La capacitación es, como dije, una valiosa herramienta no solo para la persona en sí misma, sino garantía para la ciudadanía. Alguien capacitado, por supuesto. Pero ser capacitado no quiere decir escribir sentencias de 100 hojas, No, es otra cosa. Por supuesto. Capacitado en la especialización. Claro. Sí, por supuesto, coincido totalmente. Totalmente. Bueno, si no hay más preguntas, queremos ir cerrando. Para continuar, Pili, con nuestro programa también tenemos un homenaje que te queremos hacer, Susana, gracias. también. Y me quiero ir con una frase de Susana: no hablar para uno, sino para los demás. Y yo creo que con eso nos vamos a reflexionar este fin de semana y el lunes empezar a ver cómo desaprendemos lo aprendido y empezamos a escribir claro para la gente. Gracias, Susana. Yo creo que se merece un gran aplauso de todos.
trayectoria de la doctora Susana Medina, sobre la base de las consideraciones precedentes y obviamente el uso de sus facultades estatuarias, la Comisión Ejecutiva de la Asociación de Jueces del Paraguay resuelve otorgar la calidad de socia honoraria a la doctora Susana Esther Medina, presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Argentina, por su lucha y compromiso por la igualdad real. Disponer la realización y entrega de la distinción señalada, obviamente en la clausura del módulo familia del curso de diplomado judicial. Anotar, registrar, notificar y obviamente cumplido, archivar, firmado profesor doctor Delio Vera Navarro, firmado Vivian López Núñez, secretaria general, y para el acto convocamos al presidente, el doctor Delio Vera Navarro, y así también a la doctora Judith Gauto para la distinción correspondiente, y así también el PIN de socia honoraria de la Asociación de Jueces del Paraguay. Convocamos a la vicepresidenta de la Asociación de Jueces de Paraguay, la doctora Viviana Benítez Faría, para la entrega del distintivo como socia honoraria a la doctora Susana Medina. Bueno, gracias, me sigo que me quedaron haciendo la torta. Ay, pero perfecto, espero honrar Eso implica venir muchas veces al Paraguay, doctora. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y antes de culminar, queremos destacar también la presencia no solamente de los participantes del diplomado, sino también de docentes que han integrado todo este módulo. Nuestro agradecimiento también, y en eso convocamos a la profesora magíster Claudia Sanabria, quien también hará entrega de una donación de libros de su autoría para la biblioteca de la Asociación de Jueces del Paraguay, y así también esos libros integrarán parte de lo que significa el premio Diana Mereles de los ensayos del diplomado, así que todos invitados para justamente concursar con sus ensayos y poder acceder también a esos libros. Doctora Claudia, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación en forma presencial y también virtual a través de Telejusticia, a quien agradecemos también la transmisión. Ha sido un gusto compartir en esta tarde. Invitamos... Hay que aclarar que 3 libros, una obra de doctora Claudia, más asociados, todo lo que está aquí. Una bien fuera. Tenemos 3 libros que vamos a guardar en la biblioteca. Entonces, antes del cierre, invitamos a todos a una foto oficial aquí al estrado, como se dice, para llevar para el recuerdo, y luego un brindis de honor con la doctora Susana Medina. Muchas gracias.